Buenas tardes, no sé si me pueden confirmar si se escucha mi audio. Sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se le escucha. Ya estamos en horario, como les decía, con esta materia y el paralelo. Vamos a, hacer una pequeña introducción, ver los contenidos que corresponden esta semana y en la parte final vamos a proponer algunas preguntas si es que hay alguna duda respecto del contenido que alguno tenga, levantando la mano ya. También hay el grupo de informática que se va a encargar de moderar el chat y ese tipo de cuestiones. Mantengamos siempre la educación, siempre el respeto y tratemos de aprovechar el contenido. Voy a tratar de, no, con certeza voy a dar una clase didáctica, ¿ya? Que se comprendan los contenidos que vamos a ver y que estén preparados para el ingreso, ¿no? Con este curso prefacultativo. Entonces les doy la bienvenida. Ya estamos como 150 participantes en la sala. ¿Ya? En cualquier momento, al final, como les decía, vamos a hacer algunas preguntas al respecto del contenido. Entonces, comencemos. ¿Ya? Me avisan si podemos ver la pantalla compartida, por favor. ¿Está ok? Sí. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla, las diapositivas? Perfecto. Sí, se puede observar. Entonces, nuestra asignatura es la que mencionamos. ¿Cuál es nuestro paralelo? Disculpen, si no me equivoco, es el C. ¿Estoy correcto? Sí, profe, es usted. Sí, profesor. Ya, es el paralelo C, entonces, en el que estamos ahora. Y bien, comencemos con el contenido viendo la siguiente página. Hagamos una pequeña intro en el que vamos a ver lo que es el álgebra. Ya, el álgebra es un campo de la matemática en el que se estudian estructuras algebraicas, ecuaciones, cuestiones u objetos matemáticos. ¿Ya? Es una herramienta fundamental, como dice, que permite generalizar operaciones y resolver problemas mediante el uso de letras y símbolos. Ese uso de letras y símbolos en matemáticas le llamamos abstracción, ¿vale? Y abstraer es como extraer el concepto de algo, ¿ya? Es como sacarle el jugo a las nociones que tenemos, a los conceptos, para sacarle esencia, ¿ya? Y bueno, en ciencias de salud el álgebra es útil para interpretar fórmulas, analizar datos y resolver situaciones que involucran relaciones entre cantidades, como pueden ver acá, ¿vale? Y veremos en este capítulo que lo vamos a dividir en dos partes para esta semana. Primero vamos a ver el sistema de números, ¿ya? El sistema numérico, que es en esta clase, y algunas expresiones algebraicas. Para continuar el jueves en este mismo horario con el estudio de polinomios y algunas operaciones que podemos hacer entre ellos. Entonces comenzaremos viendo nuestros sistemas numéricos, ¿vale? Y veremos pues cuáles son. Acá están, ¿ya? Se puede ver el cursor, me imagino, ¿cierto? Estamos un ratito acá, perfecto. ¿Ya? Vamos a apuntar entonces a esta parte. Tenemos diferentes conjuntos de números que muchos también ya los conocemos y empleamos en la vida cotidiana. De hecho, la matemática surge de la noción de contar que el humano ha tenido. No sé si sabían que el primer lenguaje que se conoce de los humanos, que es simbólico, es el numérico, el de contar cantidades y anotar. ¿Ya? Entonces es algo muy intrínseco del humano, es contar los números naturales, la forma en que los hemos llegado a conocer y abstraer, como dije antes. ¿Ya? ¿Cuál es este conjunto? Es el conjunto que tiene sus elementos. Y su primer elemento, el más importante, con el que se pueden construir los demás, es 1. ¿Ya? Si al 1 le sumamos 1, obtenemos el 2. Y si le sumamos 1, obtenemos el 3. Y etcétera. Entonces es como la piedra angular para construir mediante la operación de suma. Y así obtenemos todos los números naturales. En la práctica nos sirve para ordenar diferentes conjuntos de cosas, ¿no? Como personas,
ítems en algún lugar, no sé, acomodar dependiendo del espacio que tengamos, numerar las cosas que tengamos almacenadas, etc. ¿Ya? Entonces, estos son los números naturales. Algo súper importante es diferenciar entre este conjunto n, fíjense la caligrafía, no es una n normal, sino con una doble raya al centro, ¿ya? Y n, el conjunto de los naturales, parte desde el 1, ¿ok? Pero cuando en algunos casos se incluye el número 0 y es un debate si el 0 es un número natural, pero dependiendo de la situación se considera o no. Entonces definimos este conjunto de los números naturales incluyendo el 0, ¿vale? N sub 0 se leería esto, o N0. Este conjunto incluye al 0, pero necesita también al 1 para ir sumando. 0 más 1, 1, más 1, 2, etc. ¿Ya? Y una propiedad importante de este conjunto es que si hacemos operaciones básicas de suma y multiplicación, el resultado sigue siendo un número natural. Si yo sumo 2 más 4 no me va a dar un número diferente, ¿no? Que no sea natural, no me va a dar un número complejo. Ya me va a dar 6 y este sigue siendo un número natural. Y si los multiplicamos, el resultado de la multiplicación de dos números es otro número natural. Entonces, esa es una propiedad algebraica que tiene este conjunto, ¿vale? Que la suma y la multiplicación siguen siendo parte del conjunto, ¿ya? Los resultados de esas operaciones. Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a extender nuestra noción de números hacia el otro lado. Es como hacer un reflejo. Colocamos el 0 al centro y agarramos los números naturales que teníamos y reflejamos de esta manera para obtener los números enteros. Y si nos fijamos, los números negativos, cada uno de ellos es de su contraparte positiva, ¿ya? Esos son los números enteros. Y ya no los llamamos naturales porque tienen cierta propiedad. Les decía, estos consideran números negativos y estos negativos no son tan intuitivos como los números naturales, porque los naturales nos sirven para contar, ¿cierto? Contar cantidades. Pero ¿cómo yo puedo entender un número, por ejemplo, el menos 2? ¿Qué está contando? ¿Ya? Y el número 0 mismo da problemas, porque el 0 indica una cantidad de 0 elementos, es como una cantidad vacía, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos contar? En realidad es una generalización. Estamos contando de que hay 0 elementos, ¿vale? Esa es la concepción que debemos tener para el número 0. Y los números negativos podemos considerarlos como deudas. Por ejemplo, si yo tengo 2 bolivianos, pero quiero comprar 10 panes, voy a la tienda y me va a cobrar 5 bolivianos. Entonces, mi saldo va a ser en mi contra, ¿cierto? Porque yo le voy a entregar 2 bolivianos a la casera o al casero, pero voy a quedarle debiendo 3 bolivianos, que en un futuro le voy a pagar, ¿cierto? Y esa deuda es como un número negativo en mi cuenta, en mi capital, digamos, en el dinero que poseo. En realidad es un dinero que debo y no poseo, ¿ya? De esa manera funcionan los números negativos. Y ahora podemos hacer algunas operaciones adicionales con estos, que no podíamos hacer con los números naturales. Por ejemplo, podemos restar, que es la operación resta es la operación inversa a la suma. ¿Ya? La suma es como sumar negativos, la resta. ¿Ya? Y también podemos, como antes, multiplicarlos, pero aplicando ley de signos, ¿ya? Que deben recordar bastante bien. De un ratito voy a abrir una pizarra, aquí estamos, y haremos un repasito de la multiplicación, ¿vale? Es sencillo, aquí vamos a colocar menos 3 por menos 5, son dos números enteros, ¿cierto? El resultado, como tenemos como tenemos dos números negativos, la ley de signos nos dice que menos por menos nos da más y 3 por 5 nos da 15. Y esto podemos escribirlo como 15. Como ven, este número de acá es entero, ¿cierto? Pertenece al conjunto de los enteros. Este de acá, con su signo, también pertenece al conjunto de los enteros. Y su resultado, que es 15, también pertenece al conjunto de los enteros. Entonces, la multiplicación de dos números enteros siempre nos da un número entero.
¿Ya? Y si tenemos otros números con diferentes signos, digamos 2 por menos 3, ¿cuánto nos da el resultado? Aquí me da más por menos, se sobreentiende que se tiene un signo más, ¿cierto? Más por menos me da menos y 2 por 3 me da 6. Y de esa manera se va aplicando la ley de signos. Ya recuerden, ¿cierto? Menos por menos, menos por más. Cuando los signos son opuestos, el resultado me da un signo menos. Y cuando los signos son iguales, me da más. Esta es la ley de signos, ¿vale? Para operaciones de multiplicación. Y cuando tenemos suma, por ejemplo, 2 más, yo quiero sumarle una deuda de 5 bolivianos, como en el ejemplo de comprar pan. Esto, cuando sumamos negativos, aplicamos de nuevo la ley de signos cuando estos se encuentran, ¿cierto? Están separados por el paréntesis, pero están contiguos. Y más por menos me da menos. Entonces tenemos 2 menos 5, y eso es menos 3. En las restas de números opuestos gana el signo del que tiene mayor valor, en este caso el 5. Entonces, restamos 5 menos 2, 3, y el signo del mayor gana, que es menos. Y ese es nuestro resultado, ¿vale? Para restas entre números enteros. ¿Ya? Retornando entonces. De esa manera trabajamos con los números enteros. Ahora pasamos al siguiente conjunto de números, pero antes de ello veamos algún ejemplito para poder resolverlo, ¿ya? En este ejemplo se nos da un número natural, es divisible por 8, 12 y 18. Y nos pide encontrar entre qué números está este número natural. Es interesante este ejercicio. Es decir, un número que se puede dividir en 8 partes, que se puede dividir en 12 partes, 18. Entonces este número va a tener que ser más grande que eso, ¿cierto? Para que podamos dividirlo por esos valores. Por ejemplo, si yo doy el número 16, por dar un ejemplo, y el 16 se puede dividir entre 8, ¿cierto? Pero ya no se puede, porque 16 dividido entre 8 me da 2. Pero si intento dividir 16 entre 12, me va a dar una fracción. Entonces no se puede dividir. Entonces el 16 no es ese número. Y nos pide encontrar en qué intervalo está, ¿cierto? ¿Entre qué números? Entre 40 y 59, 50 y 59, 60, 69 o 70 y 79. Y la solución aquí está planteada para encontrar, ¿no? Entre qué valores está este número. Es buscar un número que sea divisible por todos ellos a la vez, por 8, 12 y 18. Entonces, para que este número sea divisible por todos, tiene que ser múltiplo de todos, ¿ya? Y para que sea un múltiplo de ellos, tenemos que encontrar una manera, ¿no? De que multiplicado por algo me dé ese resultado, ese múltiplo, o que al final se pueda dividir por los tres valores, ¿vale? Esa es la idea. Y al decir múltiplo, quiero referirme a encontrar el mínimo común múltiplo de los tres números que tenemos ahí. Esa es la clave para encontrar un número que se pueda dividir entre los tres que se nos da, entre 8, 12 y 18. Y este se obtiene descomponiendo en factores primos. Aquí vamos a hacer la pizarra también. Fíjense, el 8 es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Y eso, 2 por 2, 4 por 2, 8, y eso es 2 elevado al cubo. De manera semejante, el 12 se puede descomponer como 2 por 2 por 3, o sea, 4, 2 por 2, 4 por 3, 12. Y esto se escribe como 2 por 2 es 2 al cuadrado, y esto es por 3 solo una vez. Y el 18 se puede escribir como 2 por 3 por 3. Esto es 2 por 3, 6 por 3, 18. Y ahora esto es 2 en factores primos, y 3 por 3 es 9, pero eso es 3 al cuadrado. Listo. Y de aquí extraemos la máxima potencia de 2, que es elevado a 3, y la máxima potencia de 3, que es elevado a 2. Eso nos da el mínimo común múltiplo. 2 elevado al cubo me da 8, por 3 al cuadrado me da 9, 8 por 9, 72. Y les dejo como tarea, verifiquen en su casa, que este 72 se puede dividir entre 8 y el residuo da 0. Se puede dividir 72 dividido entre 12 y nuevamente el residuo da 0. Y 72 se puede dividir entre 18 y el residuo da 0. Verifíquenlo por favor como tarea, ¿ya? Y aquí está, como veíamos, el número
que es el mínimo común múltiplo, es 72. Entonces, la respuesta para este problema sería el inciso este, ¿están de acuerdo? Porque el 72 que hemos encontrado es el número que está entre 70 y 79, ¿vale? Entre ellos está atrapado. Entonces nuestra respuesta es el inciso E, ¿vale? Muy bien, continuamos entonces. Hemos hecho nuestro ejercicio de números naturales. ¿Y qué tiene que ver también con los enteros? Algo que me olvidé mencionar es que los números enteros es el conjunto, contiene al conjunto de los números naturales, ¿cierto? Porque los naturales son los positivos y en algunos casos el cero también, si es que incluimos al cero, el n0, ¿ya? Pero este está contenido en el conjunto de los enteros porque es la parte positiva y la parte negativa es la que no está contenida en los números naturales. ¿Ya? Entonces el conjunto de los enteros es más grande, ¿cierto? Tiene más elementos que el de los naturales. Y hay una contención, como les dije. Ya. Ahora tenemos a los números racionales, cuya escritura es de esta manera. ¿De dónde viene esto? De la palabra quotient en inglés, y tiene que ver con el cociente, que es la fracción, ¿cierto? La división que hacemos. De ahí viene el conjunto de los números racionales. Si algún curioso se pregunta por qué los números enteros se escribe con Z, es porque viene del alemán, Zahl, entero. ¿Ya? Entonces, continuamos. Este conjunto de números racionales se forma a partir de fracciones, ¿ok? De dos números enteros. De esta forma. A dividido entre B. Y ahí A y B son números enteros, como decía, pero con una condición bien importante. B debe ser distinto de 0, ¿ya? Porque la operación dividida por 0 está indefinida, puede dar dos valores diferentes y por eso no se puede dar un resultado a cuando dividimos por 0. Entonces es una condición bien importante que el divisor, es decir, el denominador de la fracción, sea distinto de 0 y de esta forma son nuestros números racionales. Ahora, a diferencia de los números naturales o enteros, es un poquito más complicado hacer su representación gráfica porque hay muchos más números enteros, ¿ya? Y aquí hay una forma de ver esta representación gráfica, colocando a los números enteros en principio, como antes, y aquí van las fracciones. Por ejemplo, 3 medios, si lo convertimos a decimales, es 1.5, ¿cierto? Que es la mitad entre 1 y 2, el intermedio justamente. Pero también puedo escribir 1.1, 1.2, todos son fracciones. Es decir, entre dos números, cualquiera de los números enteros, hay infinitas fracciones, es decir, hay infinitos números racionales. Por ese motivo les decía que no se puede dibujar a todos ellos. ¿Vale? ¿Ya? Y la cantidad es mucho más grande de números racionales que tenemos por ese motivo. Bueno, y resulta que, como los anteriores conjuntos, también podemos hacer operaciones con estos. Y al hacer suma, resta, multiplicación y división, seguimos obteniendo números racionales. Es decir, cuando sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos fracciones, el resultado sigue siendo una fracción. Pero siempre con el cuidado de que no dividamos por 0. Es decir, que el denominador siempre sea distinto de 0. Es el único requisito para que podamos hacer operaciones con fracciones. ¿Ya? Y listo. Entonces ahí podemos ver los números racionales como fracciones o convertirlos a decimales. Sí. Bien. Continuamos entonces con nuestro estudio. Ahora vamos a ver este conjunto que es un poquito más complicado de estudiar, pero vamos a tratar de darle una comprensión intuitiva, ya para nuestro curso. Disculpe. Los números irracionales es el complemento de los conjuntos racionales, es decir, es el conjunto de los números que no son racionales. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que no son racionales? Que es imposible escribirlos como fracción. Los racionales se escriben como fracción, pero los irracionales no se pueden escribir como fracción. ¿Ya? Y eso es bien interesante, porque aunque lo intentemos de X formas, no se puede agarrar dos números enteros
hacer una fracción y que sea igual a un número irracional. ¿Ya? Esa es la propiedad de los números irracionales. ¿Ok? Y aquí hay algo bien importante para diferenciarlos. Dice que el desarrollo decimal de un número irracional es infinito y no periódico. Es decir, que no hay un periodo de repetición entre sus decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando yo quiero... a ver, haremos un ejemplo. Vamos a escribir el número 17 tercios, por poner un ejemplo, en decimales. Para ello necesitamos hacer la división. 17 dividido entre 3. 3 por 5, 15. Al 17 le sobra 2. Aumento un 0. 3 por 6, 18. Al 20 le sobra 2. Y otra vez 3 por 6, 18. Al 20 le sobra 2. Y así vemos que esto se va a ir repitiendo. 5,666. Y aquí, como les decía antes, hay una repetición, ¿cierto? A eso se llama periodicidad. A ver, un ejercicio más. 19 tercios. Vamos a escribirlo como fracción. O 19 quintos. 19 dividido entre 5. 5 por 3, 15. Al 19, 4. 5 por 8. 5 por 3, 15. Al 19 te queda 4, ¿cierto? Ahora 40 entre 5 me da 8. Y aquí acaba este. 19 entre 5 no tiene más. Pero si intento 19 dividido entre 7, a ver, veremos esto. Vamos a obtener el resultado acá. 19 dividido entre 7. 7 por 2, 14. Al 19, 5. 7 por 7, 49. Al 50 le sobra 1. 7 por 1, 7. Al 10 le sobra 3. Y ahora seguimos. 7 por 4, 28. Al 30 le sobra 2. Ahora 7 por 2, 14. Al 20 le sobra 6. Y 7 por 8, 56. Y al 60 le sobra 4. Y ahora 7 por 5, 35. Y al 40 le sobra 5. Y obtenemos 50 de nuevo. Y 7 por 7, 49. Y volvemos aquí. Al 50 le sobra 1. Y la repetición, si se fijan, va a ser esta. Sí, va a ser 2, 7, 1, 4, 2, 8, 5. Y aquí se va a repetir. Este 7 que hemos encontrado se repite. 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 y etc. A eso se le llama periodicidad, periodo del número racional, en este caso, de la fracción. Se va repitiendo y repitiendo. ¿Ya? En los números irracionales no ocurre esto. No va a haber un periodo de repetición como hemos visto ahorita. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre números racionales e irracionales. Cuando uno trata de calcular la raíz de 2, se va a encontrar con este número y los dígitos no se van a repetir en ningún momento. Lo mismo para el número e y el número pi, que son dos números, bueno, en este caso tenemos tres números irracionales. Y de hecho hay muchos más irracionales, como raíz de 3, raíz de 5 y muchos más que en este momento no se me vienen a la cabeza. ¿Vale? Ahora, este conjunto han visto, la clave es que no se repiten los decimales, ¿ya? Y es un conjunto más extenso que los racionales, como hemos visto, con relación de los racionales a los enteros. Es decir, un conjunto es más grande y el otro más grande y van conteniendo al anterior. No sé si alguna vez han visto algunos platitos o algunas tuppers, los cierras y este puede entrar en un tupper más grande. Y los cierras, así. Hay muñequitos también, ¿cierto? Envases que se pueden contener uno en el otro. Algo así son estos conjuntos. Uno está contenido en otro más grande y así. ¿Ya? Pero estos irracionales no están contenidos en los racionales, ya son separados. Pero esos dos vamos a ver que están contenidos en un conjunto más grande. ¿Ok? Veamos entonces qué conjunto es este. Es el de los números reales. Es la unión, como ven acá, de los racionales con los irracionales. ¿Vale? Es decir, este conjunto contiene a todos los números que se pueden escribir como fracción o como decimales, o bueno, todos se pueden como decimales, pero los racionales como fracción
y los irracionales que hemos visto antes, que se pueden escribir con decimales, pero nunca se repiten, son múltiplos decimales. ¿Ya? La unión de estos dos conjuntos nos da el conjunto de los números reales. ¿Vale? Y esta es la representación gráfica que, como con los racionales, no se puede hacer una representación completa, ¿cierto? La idea es que, para este caso, el conjunto de los números reales es todo el continuo, todos los puntitos. De los números enteros solo eran los valorcitos puntuales, dejando vacíos los espacios, ¿cierto? En cambio, los reales rellenan todo el conjunto, o toda la línea. Y como antes, ¿cómo estábamos? Ya. Si hacemos suma, resta, multiplicación, división, potencia, todas esas operaciones entre números reales, el resultado va a seguir siendo un número real, ¿ya? Y como antes debemos tener cuidado de dividir por ser. Es lo único que no podemos, como les he explicado antes, porque no da un resultado definido, es algo indefinido. Por más que intentemos, no podemos dividir por ser, ¿ya? Y bien, y esto que les decía, que hacer esas operaciones nos devuelve un número real siempre, es la propiedad algebraica que habíamos insistido desde el comienzo, desde los números racionales, desde los números naturales. ¿Ya? Esto es álgebra, estudiar esas propiedades de suma, multiplicación y todo lo que conlleva en el conjunto. A eso se le llama estructura algebraica. Ahora se entiende un poco mejor, yo creo, lo que significa álgebra. El álgebra estudia estructuras algebraicas, como las que hemos visto, las operaciones de sumar, de multiplicar, restar, dividir, etc. ¿Ya? Y cada conjunto tiene diferentes propiedades, por eso el álgebra es bien diversa. ¿Ya? Continuemos entonces. Y ahora tenemos a los números reales, que es el conjunto más grande, ¿cierto? Aunque hay un conjunto más grande todavía, que es el conjunto de los números complejos, que no vamos a ver en este curso, ¿ya? Porque es un poco más avanzado, pero no es muy avanzado. Yo les recomiendo que cuando tengan tiempo y quieran conocer más, estudien a los números complejos, que son mucho más bonitos, ¿ya? Y aquí está una representación ahora, el diagrama de Venn, así se puede llamar, de conjuntos a los números que hemos conocido. Aquí está el conjunto de los números naturales, que les dije antes está contenido en el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Entonces por eso se le coloca contenido ahí. Pero este conjunto de los enteros a la vez está contenido en el de los números racionales, como hemos visto antes. ¿Ok? Y así. Pero los irracionales que habíamos visto son separados, ¿cierto? De los racionales, son los que no se escriben como fracciones. Por eso acá están disjuntos, los racionales y los irracionales. Pero la unión de los dos conforma al conjunto de los números reales. En este gráfico, el conjunto de los reales sería entonces toda esta parte. La unión del cuadrado o rectángulo rosado con el rectángulo verde. Todo eso es serio. Y a modo de curiosidad les dejo que el conjunto de los números complejos contiene también a los números reales. Es un conjunto más grande todavía. ¿Ya? Bien. Entonces, R contiene a todos los números reales, que son racionales, irracionales, enteros o naturales. Ahora, con estos vamos a ver algunas propiedades que distinguen. ¿Ya? La primera es que la suma es conmutativa, como pueden ver acá. ¿Ya? Vamos a tratar de darle un poco más de suma a esto para que podamos ver. Un ratito. Ahí está. Aquí está. Es importante la conmutatividad, ¿cierto? Cuando sumamos dos elementos en un orden, es lo mismo que sumarlos en el otro orden. Eso quiere decir, 2 más 3 es igual a 3 más 2. Porque los dos resultados nos dan 5, ¿vale? De ahí surge la conmutatividad. Ahora, el resto de propiedades, porque son muchas, ya que ustedes van a contar con este PowerPoint para estudiarlo, van a revisarlo con más detalle en su horario de estudio, ¿vale? En el horario, aparte de la clase que
les sugiero que tengan. No es suficiente con el apoyo en la clase. Claro que es el refuerzo, ¿no? Es la orientación del docente, pero hay un estudio individual que el estudiante tiene que hacer, ¿vale? Y esto les sugiero yo. Si, digamos, pasamos 45 minutos de clase, ¿cierto? Los martes y el jueves también 45 minutos, en total 90 minutos, ¿cierto? Es hora y media. Al menos ese tiempo dedíquenle a hacer su estudio aparte, otros 90 minutos, ¿vale? Que sumado sería 180 minutos, ¿cierto? En total que les van a dedicar a matemática. Y de esa manera a las otras materias también, ¿ya? Aquí podemos ver la conmutatividad, a ver, ¿qué propiedades más que son importantes? Igual para la multiplicación. El orden de los factores no altera el producto cuando son números reales, ¿ya? Y vemos un ratito a ver qué propiedades más tenemos acá. Las 5, las 6. Aquí hay que hacer un zoom, ¿cierto? Está un poquito... Creo que es mi visualizador el que tiene el problema. Pero aquí vemos la 2, la 3, veremos acá. Ah, ya, está repetido. Entonces, la 3, si ven acá en tamaño más pequeño, es la asociatividad. Puedo asociar la suma de tres números para tener sumas más grandes. Puedo sumar los dos últimos y a eso le sumo el primero, o puedo sumar los dos primeros y a ese resultado le sumo el último. Eso es la asociatividad. Después tenemos la cuarta propiedad, que es la asociatividad también para la multiplicación, es decir, puedo multiplicar en el orden que yo guste, asociarlos para obtener el resultado final. Y la suma con el 0 siempre nos devuelve el mismo número, que es A. ¿Vale? A más 0 siempre me da A. Eso significa que el 0 es como un neutro. No les afecta en nada a los demás números si le sumamos 0. Lo mismo el 1, pero para la multiplicación. Cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número. ¿Vale? A por 1 me da A. Y entonces vamos viendo las demás propiedades. La 4 que está acá, ya hemos visto, y la 5 y la 6, la 7 es que si sumamos a un número su inverso aditivo, es decir, si al 3 yo le sumo el menos 3, que es su opuesto, el resultado es 0. Y para los números distintos de 0, existe el inverso multiplicativo. Si yo le multiplico al 3 por un tercio, hacemos operaciones de fracciones y el resultado es 1, el neutro. Entonces el 1 tercio es como su inverso multiplicativo del 3, ¿vale? Y así tenemos esas propiedades importantes entonces. Otra que vemos acá, súper importante, es la distributividad. A por B más C se distribuye de esta manera. El A se multiplica al B y el A se multiplica al C y sumamos los dos resultados, por derecha y por izquierda. Y aquí tenemos propiedades de exponentes, ¿vale? Que les vamos a dejar a modo de repaso y que van a tener también su taller en el que van a hacer ejercicios con estas operaciones de potencias y raíces, ¿vale? Si tenemos una fracción, entonces los exponentes se restan, siempre que tengamos la misma base. La raíz de la misma manera, cuando aplicamos con un número que es el mismo su raíz, es como los inversos multiplicativos, el resultado es lo mismo. Y así de los demás, ¿ya? De un ratito vamos a quitar el zoom acá. Revisamos entonces, como hemos dicho. Perfecto. Continuamos. Ahora tenemos un ratito, 2, 3, 4. Perfecto. Aquí estamos. Tenemos 4 slides más para nuestra clase. ¿Ya? Ahora veremos lo que es una expresión algebraica. Es una expresión que se obtiene a partir de las operaciones algebraicas. Es decir, suma, resta, multiplicación, división, y se pueden utilizar variables, ¿ya? Y también hay los que llamamos coeficientes. Y estos coeficientes, como les decía, son valores que no cambian, son constantes. Son, por ejemplo, el 1, el 2 quintos, raíz de 3, que son números, ¿cierto? Estos son coeficientes en las expresiones algebraicas, que no cambian su valor. Y las variables, a las que sí les cambiamos su valor, que normalmente son x, y, z, etc. ¿Vale? Y aquí vemos un ejemplo de expresiones algebraicas, como acá. Esto de acá, la operación
Entonces, esto es igual a 2x al cuadrado, donde esto de elevar al cuadrado es multiplicar el x dos veces, ¿cierto? Y a esto le multiplicamos por 2. Todo es una expresión algebraica. Sumamos otra operación algebraica. 5 veces x, y eso es multiplicación. Todo expresión algebraica, menos 4. Y así, es como cuando construimos oraciones en el español, ¿cierto? Tenemos ciertas reglas, conjunciones, tenemos la estructura de una oración sujeto, verbo, predicado. De manera equivalente, o mejor dicho, de manera análoga, hay reglas gramaticales para escribir expresiones algebraicas. Si se dan cuenta, es como un nuevo lenguaje escrito, ¿cierto? O un diferente lenguaje escrito, el álgebra, ¿vale? Solo hay que seguir las reglas gramaticales para escribir correctamente nuestras expresiones algebraicas, ¿vale? Y aquí tenemos otro ejemplo, en el que tenemos dos variables, x y y. Aquí hacemos una división de la expresión algebraica del numerador entre la del denominador. Así se obtiene. Aunque aquí, si se fijan, esto no me está diciendo que hay igualdad. Cuando vemos así esta expresión, estamos multiplicando esta expresión algebraica por esta otra. Y aquí sí hay una igualdad. Estamos diciendo que esta expresión es igual a esta otra expresión algebraica. ¿Qué vamos a ver después? A esta expresión se le llama polinomio, ¿ya? Y así se construye una nueva expresión algebraica más grande. Pero aquí estamos diciendo que esto es igual a este polinomio, ¿ya? Y acá una última expresión, en la que tenemos una operación R que se aplica a las tres variables y es igual a esto de acá, ¿vale? De potencia, de raíz, de multiplicación, de suma y de fracción, ¿vale? Y así tenemos este y obtenemos todas las expresiones algebraicas que necesitamos. En álgebra es algo que consta de coeficientes y variables no separadas por suma y resta. Es como en el español separamos en una oración las palabras, ¿cierto? Las palabras están separadas por espacios, ¿cierto? En las expresiones algebraicas, los términos están separados por suma y resta, ¿ok? Actúan como separadores la suma y resta. Si volvemos a nuestra presentación anterior, aquí este es un término, si se fijan, porque está separado por suma o por resta. Entonces aquí tenemos tres términos, 1, 2, 3, que están separados por suma y resta. Y la operación de todos estos términos nos da nuestra expresión algebraica, ¿vale? Y estos son algunos ejemplos de términos. Aquí sí es necesario colocar el menos porque indica que es el número menos 23, que es un número entero, ¿ya? Pero si hubiera 5 menos 23, allá no sería un término, porque son dos términos en realidad separados por menos. Esa es la diferencia entre término y si tienen la misma parte literal y los mismos exponentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? La parte literal, dice, es decir, la parte de variables o coeficientes literales, como hemos visto, A, B, C. Aquí en este ejemplo, estos dos son semejantes porque tienen la misma parte literal con exponentes. AB al cuadrado. Y aquí tenemos AB al cuadrado, ¿vale? Son semejantes. La única diferencia entre los dos, porque no son iguales, serían los coeficientes que hemos visto antes, ¿cierto? La parte numérica, por decirlo así, ¿ya? Y cuando no son semejantes, cuando, vean acá, el exponente de m es al cubo, ¿cierto? Y de n es al cuadrado. Y acá, aquí, no son semejantes. Y así entonces. Un ratito, está. Ahora sí. Continuamos entonces. Y ahora, ¿de qué manera podemos clasificar estas expresiones algebraicas? Mediante la cantidad de términos que tienen. Ahora, una comparación con el lenguaje es agarrar una palabra y contar la cantidad de sílabas que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué palabra? Cargador. Cargador. Tiene 1, 2, 3. Las expresiones algebraicas podemos contar cuántos términos tiene. Un término se llama monomio.
tiene 2, ¿No les dijeron hasta este tema 3, entonces que trinomio. parcial? Y si tiene 4 o más, le podemos llamar polinomio. ¿Vale? Y aquí hay algunos ejemplos que les quiero que los vean con más calma en sus horas de estudio. Aquí vamos a ver con ellos. Aquí están. Monomios, solo un término, ¿cierto? Y los demás, el binomio tiene 2, el trinomio 3 y el polinomio tiene 4 o más, como puedes ver ahí. ¿Vale? Así entonces podemos clasificar dependiendo de la cantidad de términos que tiene nuestra expresión. No olvidemos eso. Los términos serían como las palabras o sílabas dependiendo de cómo manejemos y las expresiones son agrupos restas. ¿Vale? Y aquí hay una aclaración importante. En ocasiones se usa la palabra polinomio para referirse a cualquier cantidad de términos que tenga la expresión. Por ejemplo, un binomio puede llamarse polinomio, ¿ya? Pero es porque el polinomio generaliza todas las expresiones algebraicas que estamos viendo. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora, aquí tenemos la clasificación, continuamos, ¿no? Con la clasificación según el grado, en este caso. ¿Ya? Y con esto finalizamos la clase de hoy, así que veremos bien los ejemplitos que nos están dando. ¿Ya? Está repetido. No, son varios ejemplos. Entonces, veremos primero por el grado relativo. ¿Ya? Es la potencia que dice a la que se encuentra elevado a la variable seleccionada. Se encuentra elevado. Por ejemplo, el grado relativo en este monomio de la variable y es 5 porque y está elevado a 5 y de z es 3 porque está elevado al cubo. ¿Vale? Z al cubo es z elevado a 3. De este monomio, ahora, ¿cómo obtenemos su grado absoluto? Sumando los grados relativos. Por ejemplo, el grado relativo de y aquí es 2 y el grado de z es 3, ¿cierto? Y si sumamos 2 más 3 me da 5. Ese es el grado absoluto del monomio, que se obtiene sumando los grados relativos de todo el monomio. Aquí, por ejemplo, el grado relativo de A es el mismo ejemplo de antes. Aquí continuamos. Ahora del polinomio vamos a ver cuál es su grado absoluto, ¿vale? Aquí, si nos fijamos, el grado relativo dice que es la máxima potencia a la que se encuentra la variable seleccionada. Si por ejemplo aquí vemos, tenemos variables m y n para este ejemplo, ¿cierto? N está elevado a la quinta acá, aquí está elevado a 1 y aquí no hay, entonces está elevado a 0. El grado más alto es el 5, ese es su grado relativo. Y de la otra variable que es m, tenemos m al cuadrado y m al cubo. El grado relativo sería 3, el máximo. ¿Vale? Y el grado absoluto del polinomio, que es la unión de varios términos, de varios monomios, se obtiene de esta manera. El mayor de los grados absolutos de los monomios. Entonces, ¿qué hacemos? De cada monomio agarramos su grado absoluto, como hemos visto antes. Aquí es 1 y aquí es 2 del y, ¿cierto? 1 más 2 me da 3. De este otro monomio es 2 más 2 me da 4. ¿Cierto? Entonces, ninguno de ellos. Bueno, 3, 4. Y aquí es 3, ¿cierto? Entonces, el grado absoluto, aquí está mal escrito, vamos a corregirlo. Es, a ver, aquí. Es mi editor que está fallando, disculpen. Pero es el mayor de todos de ellos. En este caso, el monomio que tiene mayor grado absoluto es este de acá. 2 más 2, 4. Aquí es 1 más 2, 3. Y aquí es 3, entonces tampoco es. Este es 4. Ese es su grado absoluto de la expresión algebraica que tenemos ahí. Y bueno, de esa manera entonces podemos clasificar a las expresiones algebraicas según su grado, según la cantidad de términos que tienen. Con eso finalizamos la clase de hoy. Vamos a ver la presentación. Y continuamos nuestra clase el día jueves y vamos a estudiar polinomios en esa clase. Vamos a dar un minuto, tal vez alguien tiene una pregunta para no pasarnos mucho del tiempo, pueden realizarla en este momento. Doctor, ¿qué días dijo que va a pasar, que vamos a pasar su materia?
Muy bien, entonces nos encontramos el día jueves para continuar nuestro estudio de polinomios. Y como ustedes saben, van a tener la presentación en PowerPoint para su estudio propio. Sí, voy a consultar con informática para ver si lo envío hoy mismo, ¿vale? Para que puedan estar estudiando. Y así entonces concluimos la clase. Algo más que quería decirles, les reitero, tengan una hora aparte de estudio siempre para que puedan reforzar este contenido. No es suficiente ir a clases, y eso es por experiencia como alumno que yo he vivido, ¿cierto? El doble del tiempo hay que dedicarle siempre a cada materia. Y como ustedes están queriendo ingresar a esta prestigiosa facultad, dedíquenle el tiempo necesario, ¿vale? A este estudio. Y de esa manera va a ser recompensado su esfuerzo mediante el ingreso a la facultad, a la carrera. ¿Ya? Nos vemos entonces el día jueves a este mismo horario. Que tengan... ¿Me escucha? Buenas. Buenas tardes, licenciado.